¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí estamos una semana más en el Rincón del Veterano, este espacio que hemos creado en el Club Veteranos Baloncesto de Torrelavega, pues para hablar con protagonistas de este deporte, hablar con amigos y pasar un rato entretenido contando anécdotas y sobre todo batallitas. Vamos por el capítulo 3 y hoy ya es el turno de los entrenadores. Hemos arrancado entrevistando a dos jugadores importantes de la historia del baloncesto en Torrelavega, como Luis Merino y Chus Cruz. Y hoy, como digo, le toca el turno al primer entrenador que va a estar aquí con nosotros charlando un ratito. Antes de nada, saludo a los compañeros. Manu Gómez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Jesús Alguien Triguero, tenía que ser el Pemay, primero, ¿eh? muy Digo buenas. que mira que hay entrenadores, ¿eh? Yo es que yo entro saco, mira que hay entrenadores, ¿eh? Y vamos a tener a Ventu. Sí, hay sí. entrenadores, pero pocos tan míticos, ¿eh? Oye, no empiezas ya fuerte, Manu. No me dejas ni presentarlo para empezar a darle caña ya. Efectivamente, Se le ve, hoy, mírale. como veis ahí en el cartel, tenemos a Ventura Gómez, técnico del Club Veteranos Baloncesto Torrelavega, entrenador con muchos años de experiencia, sobre todo en categorías de formación, y al que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Ventura, muy buenas. Hola, buenas noches. Y te prometo que esto va a ser mucho más relajado a partir de ahora, ¿eh? Ha empezado Manu dándote caña, pero vamos a intentar hacer una entrevista amable para que te sientas cómodo, ¿vale? Me habéis elegido el primero para ensayar y después, cuando vengan los importantes, poder zurrarles bien. Yo ya soy consciente, ¿eh? Ventura, tú eres un buen entrenador y como tal nos vas a entrenar también en las entrevistas. Así que Claro. Así nos es. sirve Sí. esto, ¿eh? O sea, No, bueno, habrás tenido oportunidad de ver los capítulos anteriores y verás que hay algún momentillo de mala leche, pero en general nos portamos bien, Ventura, ¿eh? No, y sí, les habéis tratado muy bien, sobre todo al presidente, que era el que más había que darle, pero os portáis bien. Bueno, nos hemos portado bien. Bueno, vamos a hacer un poco repaso de tu trayectoria como entrenador. Luego hablaremos de cosas de actualidad del baloncesto, hablaremos de cantera, de cómo está el baloncesto en Torrelavega, que ahora vivimos, bueno, como todo el mundo sabe, momentos otra vez, bueno, bonitos y con ilusión, porque el equipo ha alcanzado la categoría ya de plata del baloncesto español y el futuro se presenta bonito. Pero antes de nada, por meternos en materia, cuéntanos, hombre, llevas muchos años en esta historia del baloncesto, pero nos vamos a remontar al principio. ¿Cómo te entró el gusanillo o quién te metió a ti el gusanillo de dar el salto a los banquillos, que es por lo que te conocemos nosotros especialmente? Pues yo soy un ejemplo clásico de jugador muy malo con mucha afición, y entonces el destino natural es pasar rápido a entrenar, ¿no? Yo era el jugador número 11 o 12 del equipo de La Paz. Yo empecé tarde, empecé con 13 años y jugaba muy poco, merecidamente, por otra parte. Pero bueno, tuve la suerte de como jugador tener un palmarés exitoso, porque además en aquella época se jugaban dos categorías, una federada y otra escolar, y bueno, ganamos todos los campeonatos escolares y federados de cadetes a junior. Entonces, en ese año junior me ofrecieron entrenar el primer equipo. Estoy hablando del año 78, o sea, 44 años va a hacer ahora. Ahí es nada, madre mía. Me ofrecieron entrenar un marrón, que era entrenar el primer equipo femenino que hubo en La Paz. Y bueno, pues la inconsciencia del novato, pues allí me metí, ¿no? Y ese fue mi debut, ¿eh? ¿Había mucho baloncesto femenino en esa época o era un poco no, había en Torrelavega yo recuerdo que estaba el equipo del SAP, que sí tenía equipo femenino, y no había, aquí en Torrelavega no había más. Y yo recuerdo que era un equipo juvenil, y yo recuerdo que la Liga Cántabra era de 8 equipos. O sea, que esa era la dimensión del baloncesto femenino en aquella época. Ven tú, pero lo importante, ¿ligaste? Pues Manu. Por Dios. Tampoco. No, pues además todo eran hermanas de compañeros de colegio, de amigos. Pues, ¿y qué quieres? ¿Naomi Campbell querías o qué pretendías? No sé, pero en aquella época la cosa no estaba tan fácil. Sí, pero ven tú, en el colegio no había niñas. ¿De dónde eran? ¿De las monjas? No, venían de las monjas fundamentalmente, pero de algunos otros colegios también. O sea, me acuerdo, por ejemplo, estaban las hermanas María y Ana Barca, estaba Pilar Bedia,
la mujer de Blas Puente hoy en día. Bueno, fundamentalmente venían del Colegio de las Monjas. Y luego entiendo que ya seguiste un poco los siguientes años con categorías inferiores, siempre ligado al Colegio de la Paz, ¿no? ¿En esos primeros años o no? Luego me fui a Madrid a estudiar y ahí estuve 5 años y a la vuelta sí que yo volví al colegio a ver qué estaban haciendo en ese momento y allí me encontré con Gofi, Álvaro, José Ramón Sánchez Peña, bueno, y allí me metí con ellos a trabajar. O sea que... Bien, sí. José Ramón Sánchez Peña es Peñuca, el base. Sí. El mejor entrenador de minibásquet que yo he visto nunca. Así, con métodos, hombre, tú ves un entrenamiento normal de minibásquet y ves al entrenador explicando una cosa y los niños jugando uno por un rincón, otro por otro y tal. Él llevaba un sistema militar que él tocaba el silbato y se cuadraban todos delante a escucharle la explicación. Bueno, sistemas militares les habéis llevado muchos años, no solo Peña, ¿eh? Porque podemos empezar a decir aquí nombres de Manolo, Álvaro, tú, Dani García. Tenemos media hora. Yo te puedo decir sistemas militares de entrenadores, pero a trisca, ¿eh? Lo mío era todo menos militar. No. Bueno. Hay otros que me superan en eso. Hemos hablado mucho en las entrevistas anteriores un poco del trabajo que se hacía en los colegios, especialmente en el Colegio de la Paz. Tú que lo puedes contar desde dentro, que eres parte activa de ese método de trabajo que había en La Paz, que tantos éxitos generó, porque equipos escolares constantemente peleando por títulos a nivel regional, jugadores que dieron el salto a profesionales. ¿Cuál era el secreto o dónde crees que estaba el secreto de cómo se hacían las cosas durante tantos años en ese colegio? A ver, el secreto es sencillo. En un colegio con 1.500 niños por aquella época, si tú pones a 1.500 niños a jugar o a un número muy grande a jugar, pues al final de la cantidad suele salir la calidad, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época era un orgullo pertenecer al equipo de baloncesto del colegio, porque a baloncesto jugaban muchos, pero al equipo del colegio... Algunos años hubo equipo A, equipo B, equipo C, pero jugar en el equipo A del colegio era una cosa tremenda. Yo ya digo que era muy malo, pero conseguí llegar a ser el número 11 o 12 del equipo A del colegio. Y eso era ganar campeonatos, era ir a campeonatos de España, en fin, era un nivel. Y luego, en el día a día del colegio, en el patio, en los recreos, pues lo normal entonces era que todas las canastas estuviesen ocupadas con competiciones de 3 para 3. Entonces, y esto lo recuerda muy bien Álvaro y lo dice muy a menudo, que las competiciones recuerdo que eran a que el equipo que metía 2 canastas ganaba. Entonces, por narices tenías que defender, porque como había a lo mejor 7 equipos para jugar, si perdías, casi no volvías a jugar en todo el recreo. Entonces, defendías cada canasta como si te fuese la vida en ello, ¿no? Sí, entonces, pero perdóname, Ventu, si fuese solo cuestión de número, el cole sigue teniendo, el Cole de la Paz, como otros colegios que han tenido tradición de baloncesto, sigue teniendo 1.500 niños. Y sin embargo, ahora parece que se ha perdido un poco ese potencial, ¿no? Pero no juegan los 1.500, claro. Es que antes jugaban todas las clases. Claro. Había lo que dice Ventu, había 3 equipos de cada categoría, A, B, C y D. Sí, prácticamente. En las fiestas del colegio había unas competiciones entre clases. Las fiestas del colegio eran brutales, ¿verdad, Ventu? Claro. Brutal. La competición era brutal. O sea, brutal. Sí, entonces, en aquella época no había demasiadas cosas para entretenerse. Y ya digo, en el colegio era un signo de, pues no sé, de estatus deportivo conseguir llegar a formar parte del equipo del colegio. Ahí los frailes, el padre Alejandro, el padre José Antonio y tal, hacían una selección tremenda, ¿no? Y muchas veces también por lo eclesiástico, si te veían cualidades, quisieses o no, tenías que jugar en el equipo, ¿no? No se podía perder ninguna promesa porque no le gustase el baloncesto. Y otra cosa importante es que no había fútbol. No había equipos de fútbol en el colegio. Era balonmano y baloncesto y natación y atletismo era. Sí, básicamente baloncesto y atletismo, después algo el balonmano y algo la natación. Pero lo fundamental era baloncesto en el primer lugar y atletismo, que ahí el padre Alejandro durante mucho tiempo estuvo trabajándolo. Pero básicamente el deporte rey del colegio era el baloncesto.
Bueno, estuviste unos cuantos años con categorías inferiores y luego entiendo que probarías un poco baloncesto senior. No sé si en la comparación sale ganando el baloncesto senior, ahora has vuelto a entrenar niños o te apetece más entrenar niños. En ese año 78, esa temporada 78-79, además de entrenar al primer equipo femenino que hubo en el colegio, formé parte del primer equipo senior masculino que hubo en el colegio también, porque ese año se dio el paso a hacer equipo senior. Hasta entonces, pues se acababa cuando se acababa en el colegio con 17 y 18 años. Pues ese año se hizo un equipo senior. Yo después, cuando volví de Madrid, sí, empecé a entrenar fundamentalmente con Gofi, y fue cuando Gofi ya llevaba 2 o 3 años con un equipo de mini que era el famoso equipo formado por Luis Merino, Mario del Riego, Zubimendi, Mendaro, Rosino, Andrés del Valle, no sé, Cristóbal Palacio, Ángel San Pedro, bueno, este equipo mítico. Y entonces ya nos centramos básicamente en ese equipo. Al año siguiente, en el año 84, tuvimos que hacer un club, o sea, crear un club, el Club Baloncesto Torrelavega, porque en ese año, que yo calculo que sería el paso de octavo de básica, muchos de los integrantes del equipo se cambiaron al instituto. Y en aquella época el colegio no permitía jugar a gente que no fuese alumno del colegio. Entonces, Madre mía. O dividíamos el equipo o hacíamos algo distinto. Entonces, al final creamos un equipo que empezó a competir en infantiles y, bueno, y seguí con ese equipo hasta que les dejamos campeones junior y alguno ya jugando en segunda división. Oye, Ventu, ¿y cómo eres en todas las curas que os llevaseis a esos jugadores? Bueno, yo no me acuerdo porque no llevaba esos temas, yo no me ocupaba. Gofi estaba en el colegio de Porque profesor. Gofi era profesor del colegio y os llevasteis a un equipo que era del colegio, os lo llevasteis fuera del colegio. Pero supongo, no lo sé, y no lo he hablado con él, supongo que él intentaría que dejasen seguir jugando en ese equipo a los que se habían ido o se iban al instituto. Claro, me imagino, no lo sé. Claro. Y ante la disyuntiva de desarmar el equipo o tal, pues tuvimos que sacarle fuera. En un momento muy complicado, además, porque en Torrelavega había muy pocos campos, pero muy pocos eran muy pocos. Es decir, nosotros ese año, yo creo que, sí, estoy seguro, entrenamos en el viejo pabellón de Isniace, pero fue el último año porque ya el siguiente ya lo derribaron para hacer la autovía y toda esta historia. Entonces, pues era un problema hacer un equipo. O sea, en el colegio tú tenías toda la estructura del colegio, aunque jugases al aire libre o lo que fuese, pero tenías toda la estructura del colegio y ese año tuvimos que montar un equipo, una junta directiva, un presupuesto, patrocinadores y demás para sacar ese equipo infantil y un equipo senior donde jugaba gente que también había jugado en el colegio, pues no sé, Lorenzo Guerra, el propio Álvaro que todavía jugaba, Peña, bueno, pues una serie de gente que había jugado en el colegio. Hicimos un equipo senior y incluso ese año fichamos a Fifi Gómez, que vosotros sois muy jóvenes, pero sí, conocemos al hijo. Bien, pues el padre era un jugador mítico en Cantabria. Bueno, era tan mítico que ese año ganamos el campeonato senior de calle, ¿no? O sea, el Club Baloncesto Torrelavega solo funcionó un año. Tenemos el equipo infantil y el equipo senior. Ganamos los 2 campeonatos. Fuimos al campeonato de España, a la fase de sector, como se hacía entonces, en infantil, y ganamos el senior. Y nos sobraron 30.000 pesetas del presupuesto que gastamos en una comida a fin de temporada. Y esta fue la historia de una temporada del Club Baloncesto Torrelavega, éxito máximo. Y ahí fue cuando, cansados un poco de las labores directivas, porque al final éramos 3 o 4 personas los que hacíamos todo. ¿Cuántos años teníais en aquella época vosotros? Pues sencillo, año 84 yo tenía 23 años, 24, o sea, recién llegado a la universidad. Gofi, o sea, que y Gofi y Álvaro parecido. Álvaro un año menos que yo y Gofi un par de ellos más. O sea, entre 23 y 26 años. O sea, que 3 colgados de 25 tacos montasteis ahí un club, básicamente. Sí. Con la ayuda de los padres de los jugadores. Sí, y también nos ayudaron, me acuerdo ahora de Mon Mendaro, el padre de Joserra,
y de Guillermo Zubimendi, el padre de Zubimendi, y el padre Ángel San Pedro también. Mendaro era el presidente, Guillermo Zubimendi era el secretario, tesorero y controller de todo el asunto. Y sí, el padre de Ángel San Pedro, que también echó una mano, buscó algún patrocinador y demás. Sí, sí. Bueno, eran las formas de hacer las cosas en aquella época, ¿eh? O sea, si no había una involucración directa por parte de los padres, los clubs no existían. O sea, sí, sí. No había medios económicos ni apoyos institucionales que pudiesen... En aquel momento, el mayor problema, sin duda, era el tema de campos. Hubo un año que ya no existía ISNIACE, todavía no estaba construido el Vicente Trueba y al final nos metíamos todos allá en el Instituto Besaya y era una odisea para sacar 3 horas a la semana para entrenar. Tremendo. Pero bueno, el campo... Y después, no, decía, después de esa etapa del Club Baloncesto Torrelavega, estuviste alejado de los banquillos. No, vamos, no. Después ahí estuve yo, probablemente, yo de los 44 años que hace que empecé entrenador, yo habré entrenado 20. O sea, yo estoy 1, 2, 3 años, me quemo y estoy una temporada ¿Oxigenas? ¿Coges aire? Sí, porque yo no aguanto muchas temporadas seguidas. Yo doy fe que le he visto entrenar recientemente y la intensidad con la que lo hace requiere, no sé si a lo mejor de 3 años, a lo mejor yo haría 1 año sí y 1 año no, ¿eh? Porque... Sí, es un problema mío, ¿eh? Porque no soy capaz de hacerlo con pasión y al mismo tiempo no sufrir o no desgastarme, ¿no? Pero eso es así. Entonces, después de ese año el Club Baloncesto Torrelavega nos integramos en la gimnástica. O sea, nosotros fuimos la sección de baloncesto de la gimnástica durante 2 años más, ¿no? Esto nos aportaba equipajes elegantes, un nombre prestigioso y sobre todo nos evitaba todas las tareas federativas, administrativas y demás, que realmente era lo más penoso para nosotros. Nosotros queríamos un pabellón, unos niños y unos balones, ¿no? Y ahí estuvimos 2 años. También ganamos el campeonato cadete. El año siguiente dividimos el equipo y digamos que los mejores o los que pensábamos que estaban más maduros les pusimos a jugar senior con un grupo también de amigos de la época, pues el propio Peña, el propio Álvaro jugaba también, Ricardo Gómez, Toño Diego. Bueno, pues al Grueso a por ellos, porque vaya roster de sicarios, macho. Es que ha nombrado, perdóname, Ventu, has nombrado ya 2 veces a Álvaro como jugador. Y yo tengo que decir, espera, tengo que decir que como entrenador era un entrenador exigente, duro, pero yo le observé de cerca 1 año como jugador, que creo que fue su última temporada jugando en el Motos Lolo en Puente San Miguel. Y madre de Dios, si me está viendo, lo digo con cariño, pero era un jugador todavía más duro que como entrenador, era un jugador de los de la antigua usanza. Álvaro, en el último año y jugando en Puente San Miguel, pues esto solo se podía esperar algo de esto. O sea, ya esto, supongo que en Puente San Miguel yo no lo vi, yo sí que jugué con los de Puente, con este equipo de chavalitos, jugué con los de Puente y era terrible. Entonces, bueno, pero ya te digo que no. Sí, pero él lo traía de base ya, ¿eh? Él ya traía el ADN bien marcado ahí, ¿eh? No, nosotros jugamos juntos, quiero decir, le conozco perfectamente en esa faceta. Pero ese año donde 5 senior y 4 juveniles de primer año jugaban en senior, la verdad es que los senior asumieron muy bien el papel de que estaban ahí para favorecer el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Y fue un año muy interesante. Esa época es un poco en la que empieza a crecer el club o el baloncesto en Torrelavega, el SAP empieza a tener equipos potentes con mucha gente de cantera. Hay, pues has nombrado algunos, Jorge Rosino, José Ramón Mendaro, Luis Merino, Óscar Quintana, Leto Revuelta, Fito Quintana, Tilio, que es un pedazo de jugador en aquella época. De todos esos, ¿para ti quién era el gran talento o incluso alguno que era un gran talento y se acabó quedando por el camino? A ver, de esos que has nombrado, la mitad venían de nuestro equipo y la otra mitad venían del SAP. El SAP se fundó en el año 75 y
en el año 87, ya era el segundo año, ya teníamos el Vicente Trueba, y era un club que hacía una excelente labor, tenía bastantes jugadores y sobre todo tenía una directiva muy potente en relación a lo que nosotros habíamos conocido, ¿no? Eran capaces de levantar ya presupuestos importantes. Pero deportivamente no habían acabado de ser un club ganador, ¿no? Cuando nosotros decidimos fusionarnos con ellos, pues otra vez con la idea de que todos estos jugadores jóvenes que parecía que prometían estuviesen en un club más potente y con más posibilidades de ir escalando peldaños en competiciones más serias, yo creo que ese año, temporada 87-88, fue el gran año del SAP, que llevaba muchos años, pero que deportivamente no había conseguido grandes éxitos. Pues fue el año que explotó. O sea, se quedó cuarto o quinto de España en la segunda división. Se ganó en cadetes, juveniles y junior en Cantabria. Entonces, jugadores ahí, pues evidentemente los hechos han demostrado que el que más proyección tenía era Luis. Pero había grandes jugadores, sobre todo jugadores de equipo. Para que un jugador, digamos, un jugador estrella o más destacado funcione, es importante que esté rodeado de buenos jugadores de equipo. Esto es una cosa fundamental que la gente pues muchas veces piensa que el jugador genial pues crece y se desarrolla de una manera espontánea y como las flores en primavera. Ven pues, tú, que tenemos media hora. Que Perfecto. te ha preguntado que qué jugador... Claramente, Luis Merino, lo acabábamos. Llevas Luis 10 minutos. Merino en la tarea anotadora. Y Venga. luego había otros que hacían un trabajo impagable, Óscar Quintana, por ejemplo, o Revuelta, evidentemente hacían un trabajo impagable. Siempre recuerda Óscar Quintana que él defendía lo de otros tres, y es verdad. Bueno, hablando de jugadores duros, mira, tenemos que tenerlo un día aquí. Acaba de firmar por Moraván Andorra, es entrenador cántabro. Yo creo que ahora mismo es el único que está en la Liga CB. Sí. Y como jugador, yo he visto también pocos más duros en una cancha de baloncesto, ¿eh? Sí, pues sí, un poco su estilo de juego, pues al final lo lleva también como entrenador. Yo recuerdo que además, bueno, en aquel equipo de segunda división, aquel que empezó los grandes duelos con el IFA, con el IFA de Chus, pues digamos que estaban los papeles bastante bien repartidos. Entonces, pues Óscar tenía su papel de defensor, pero lo asumió tan bien que a veces estaba solo debajo del aro y pasaba el balón, ¿no? Creo que una cosa es que tú no te las juegues de primeras y otra cosa es que si tienes una fácil no la tires, ¿no? Bueno, vamos a cosas concretas. Ahora, ¿por qué no salen jugadores? ¿O hay algún jugador en el que nos tengamos que fijar que pueda, digamos, dar el salto al nivel profesional? ¿Palazuelos es un poco el más aventajado, el alumno más aventajado del baloncesto cántabro? Vamos a ver, es muy complicado. A ver, yo ahora que entreno con chavales ya hace años, yo siempre digo que son de otra raza con aquellos de los años 80, no voy más atrás, ¿no? Yo me acuerdo que en el pabellón Besaya, cuando les mandaba a correr, acto seguido tenía que decir, pero no tanto que os pegáis con las paredes. Ahora me quedo ronco en los entrenamientos para que corran. Es muy complicado. O sea, Palazuelos todavía está en edad de pegar un cambio y digamos, todavía más de donde está y saltar más arriba. Veremos el año que viene en Leporo lo que hace. En EVA hay algunos chavales que a mí me gustan. En Solares está Diego García, que me parece un magnífico jugador. Sus épocas cadetes hizo grandes campeonatos. Hay en Can Basket está Jorge, no me acuerdo el apellido, que es un jugador que siendo junior juega muchos minutos en EVA. Bueno, ¿no metes dentro de este pool a Luis Gómez, por ejemplo? A Luis Gómez también lo he entrenado. A ver, Luis Gómez
ha tenido un hándicap, lleva 2 años prácticamente sin jugar. Oscuro, sí. Entonces, esto es muy complicado en una, lo veremos este año, si es que no sigue en LEP Oro y va a otro equipo de categoría inferior y juega más. Todo apunta a que sea así. Pero tienes ese hándicap. Por talento, es mucho más talentoso que Palazuelos. Para mí tiene un talento, yo lo he visto. Sí, vamos, por talento, ningún problema. Yo he visto una pretemporada que él era, no sé si siquiera era junior del primer año, una cosa así, comerse a los bases de la Liga EVA, pero comérselos. Tiene un físico muy bueno. O sea, por condiciones, claramente las tiene todas. Estar 2 años sin jugar a esas edades es muy complicado. Y entonces va a depender de cómo entre ahora en otro equipo de categoría inferior, si es que no sigue en LEP Oro, que no lo sé. Y si entra con un papel protagonista, lo asume y lo desarrolla con un entrenador que apueste por él, básicamente que ponga el equipo a su disposición, es lo que decíamos antes, ¿no? Esto que Luis Merino lo tuvo algunos años, a tener el equipo para su desarrollo como jugador. Sí, pero Ventu, eso hay que ganárselo, porque... Sí. Quiero decir, yo veo mucho joven prometedor en Cantabria que parece que viene en categorías inferiores, que se va a comer el mundo y cada vez que da el salto, digamos, a una categoría ya no profesional, Liga EVA, que es semiprofesional, les cuesta, se estancan durante años jugadores de banquillo. En Cantabria hay un problema, en Cantabria y en buena parte de España, y es que los jugadores senior, más de la mitad desaparecen y ya no juegan. O sea, los jugadores junior, cuando llegan a junior, el paso a senior desaparecen y ya no juegan a baloncesto, ¿no? Este es un problema importante. Bueno, pues tienen otros intereses, no sé, están más dispersos, ¿no? Antes un jugador que prometía, pues se tomaba muy en serio esto. Ahora hay muchos jugadores con talento que al final simplemente es que no les interesa. Claro, para llegar a una categoría profesional hace falta unos niveles de sacrificio, compromiso, horas de entrenamiento, no sé qué, que claro, esto al final exigen ser muy organizado y además tener una voluntad muy férrea de quitárselo pues al ocio. Porque si tú tienes que estudiar o trabajar o lo que sea, esto no puedes prescindir de ese tiempo. Al final es quitar ocio para dedicárselo al deporte. Y esto cada vez está más complicado. Bueno, la sociedad cambia, en fin. También la mentalidad que tú estabas comentando, ¿no? La diferencia de los chicos de hace 40 años a los de ahora, ¿no? Que tienen muchas más condiciones porque físicamente la gente ha mejorado mucho en estatura, en calidad física. Físico, tienen muchas más oportunidades porque hay más equipos, más entrenadores, más canchas, más de todo, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, por la cosa que sea. Yo creo que además en Cantabria tenemos un hándicap que es esto lo he dicho muchas veces, tendría que haber más jugadores en la base para que saliesen algunos más a la élite. Esto con Manu lo hablo a veces. Yo creo que el baloncesto fue desde el origen un deporte de colegio y el deporte escolar yo creo que ha decaído. La creación de las escuelas deportivas municipales ha tenido cosas muy buenas, pero al final donde los niños podrían practicar deporte en masa sería en las escuelas después de salir con sus compañeros de clase. De ahí, de mucho más volumen, acabarían por salir gente destacada y esa sí habría que tratarla de una manera más específica en una escuela deportiva, en un club deportivo, lo que fuere. Bueno, ahora le dejo a Manu la parte más socarrona del final de la entrevista, pero eso que has planteado es un eterno debate que nos podría llevar horas. Es que ahora a mí lo que me parece increíble es que cualquier niño que practica cualquier deporte solo lo practica en las 2 o 3 horas de entrenamiento a la semana que tiene planificada. Es decir, no juega... El que juega fútbol, el que juega baloncesto, la mayoría de los casos, no juega ni un minuto al día fuera de los horarios de entrenamiento. Claro, es que es imposible. Antes, al que jugaba baloncesto, te tirabas 8 horas en la calle jugando a baloncesto. El que jugaba fútbol, 8 horas en la calle jugando a fútbol. Eso ya no existe. Entonces, es imposible progresar con 3 horas a la semana. No se prepara tampoco. Es decir, porque puede que no juegue, imagínate, no tiene con quién jugar o no tiene... Pero no se prepara físicamente, no sale a correr,
no sale no va al No, gimnasio. no está en la calle, no. Son otros hábitos, otras formas de entretenerse, ya no se juega en la calle. Y yo creo que eso hace que pierdas muchas horas de practicar. Mejorar mucho de nivel. Yo este año, con los cadetes en la Escuela Municipal de Torrelavega, yo tenía 3 horas y media de entrenamiento a la semana. Yo les dije, digo, para mejorar más, necesito que hagáis autoentrenamiento. Yo les pregunté, ¿tenéis todos balón? Sí. ¿Tenéis una canasta cerca de casa a 5 minutos, a 10 minutos? Sí. Pero yo no he visto ese trabajo, ese autoentrenamiento para completar la falta de horas de entrenamiento oficial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hay. No, tampoco... Bueno, Manu, ¿te queda alguna cosa que le quieras preguntar a Ventu? Porque esto nos está quedando muy profesional, demasiado serio. Sí, ¿no? por eso, que ya sabíamos que Ventu con 2 preguntas nos daba para la media hora, efectivamente. Han sido 3. Casi como 3 preguntas te hemos hecho. Sí, casi como Chus. 3 preguntas te hemos hecho, Ventu. ¿Ves NBA, Ventu? ¿Te parece eso baloncesto? Porque ahí también tenemos un agrio debate con Manu casi todo. ¿Ricky Rubio o Corbalán? No la veo habitualmente, sobre todo pues porque... para no verla la criticas, para no ver la NBA la criticas bien. No me hace falta verla, yo veo a mis jugadores entre semana. Hay muchos jugadores de la NBA, muchas figuras de la NBA que estropean a los equipos de formación. Hace años, en otra época que entrené, estaba Iverson, que el tío se pasaba la vida botando alrededor del campo, ¿no? Y entonces pues todos los chavales lo que hacían era botar como locos. Ahora está Doncic, que tira cuando quiere, como quiere y de la manera que quiere, y entonces pues los chavales piensan que el baloncesto es eso. Entonces yo creo que la NBA, que es un espectáculo fantástico por otra parte, pues hace daño para los que nos dedicamos a la formación de jugadores. Al deporte de base, sin duda. No la veo. Veo alguna vez Euroliga y bueno... Que la Euroliga no hace daño, Eso es. O hace menos daño, sí. Hombre, es un juego más estructurado. ¿Y la ACB hace daño o no? Bueno, en la ACB hay de menos todo. daño. Escucha, ¿y la LEB Oro? No. En la ACB hay equipos de jugadores. Mira, si en ACB miras un equipo entrenado por Pedro Martínez o Vidaurreta, bueno, el otro día Vamos a ver, Ventu. Vamos a ver, la final ¿cómo sois tan Manresa egocéntricos Tenerife? los entrenadores? ¿Qué cojones nos importa el entrenador de cualquier equipo de la ACB? Era una referencia. Pero el otro día es un equipo entrenado por fulanito. La final de Eurocup entre Manresa y Tenerife fue un partido excelente. Excelente. Por ejemplo, ¿Cómo quedaron? Ganó. Metieron más de 60 puntos, si es a lo que te refieres, ya no recuerdo. Sí, a eso me refiero. Y ganó Tenerife. Bueno, tenías que haber visto el partido, Manu, de Golden del otro día, que metieron 90 puntos, 97, 96 o una cosa así, no sé. Quiero decir que es un marcador muy de Euroliga, con 8 minutos más que hay en la NBA. Pero bueno, se nota también ese debate. No, se nota también que el playoff, la defensa es mucho más potente. Ricky Rubio mejor que Corbalán y que Calderón, que esto tenía que decirlo. Bien, Ventu. Oye, Ventu, de todos los jugadores que has tenido históricos, que tú en La Paz pasaron por estas manos, pasaron muchos jugadores, nómbranos alguno por una anécdota, yo que sé, alguno que no se hiciese ni caso. ¿Que no me hiciese ni caso? No, ni a ti, ni a Álvaro, ni a Gofi, ni a nadie. Seguro que muchos. Bueno, supongo que si había alguno de esos no duró mucho, entonces no me acuerdo. Mira, sabes, ahora, digamos, siendo serios, de los que más me acuerdo, seguramente son de 2 que ya no están. Uno es Eugenio Celis, falleció en un accidente de tráfico, y soy José Ramendano. ¿Vale? Hombre, es muy listo, porque es que justo esos dos, Eugenio, disciplinado, jugador de equipo, buena persona, y Joserra, pues para mí, el mejor base de Cantabria de la historia. Qué casualidad que te acuerdes justo de esos dos. Pero con Joserra me las tuve tiesas, porque también quería mejorar el aspecto de su juego y no lo aceptaba bien. Tenía a Rosino al lado, entonces le quitaba algún minuto a Joserra para dárselo a Rosino y picarles un poco, ¿no? Entonces hubo un momento que Joserra no lo aceptó bien. Pero bueno, yo tengo que decir que a Eugenio lo adoraba, porque además era del Valle de Reocín, y yo iba a clase con su hermano José Arcadio y era un tío excepcional. Joserra era una persona maravillosa, absolutamente maravillosa, pero como jugador os tengo que decir
que yo siempre he sido mucho más de Rosino que de Joserra. No, lo digo en serio. A mí Jorge Rosino... Cualquiera de los dos eran brutales, ¿eh? Desde el primer minuto que le vi, me pareció un jugador de otra galaxia. Era de esos bases creativos, capaces de inventar cualquier cosa. Joserra tenía o sea, que los dos eran brutales. Posiblemente la mejor pareja de bases de la misma generación que haya habido nunca, porque es que eran tremendos los dos. En La Paz eran ídolos los dos. Todos los pequeños les veíamos en el colegio y alucinábamos con los dos. Alucinábamos, de verdad. Eran pues eso, una figura para seguir todos. Por eso te digo que Ventu no tendría problemas con esto. Joserra yo creo que tenía una más facilidad natural, ¿no? Era veloz, rápido, de pies, de manos, fuerte al mismo tiempo, aunque no era muy alto, era muy fuerte y demás. Y Jorge se lo curró mucho, Y yo, por valorar el trabajo de Jorge y por picar a Joserra para que no se le subiesen los humos demasiado, pues utilizaba a Jorge y ya te digo, que Jorge, su progresión fue absolutamente bestial. Porque Jorge era poquita cosa físicamente, pero el tío tenía una capacidad de trabajo y de asimilar lo que y talento, ven tú, joder, y talento. Y talento natural también. Y talento, pero el talento solo se pudo ver cuando hizo todo ese trabajo anterior. Pues primero, si se te caía el balón... Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Sin duda alguna. Sin duda alguna, Jorge juega tan bien y ha jugado toda la vida también gracias a vosotros. Por darle los minutitos que le quitaba Joserra, ¿sabes? Sí, claro. Gracias a él. Gracias a él. O sea, Jorge tenía tanta afición y tantas ganas que hubiese hecho lo mismo con cualquier entrenador. Oye, Ventu, y ahora que nos estamos sincerando, Pedrito Serna y un tal Manu Gómez tampoco lo hacían mal, ¿no? En esa época. Pero es que yo a Manu Gómez recuerdo haberle entrenado un solo día, que no sé en el pabellón de Isniace, que no sé por qué Álvaro falló, no me acuerdo qué pasó, y les entrené un día a estos gamberros, a él, a Javi Béjar y a toda esta peña. O sea, yo no les he visto jugar, pero no les he entrenado. No sé, a Pedro Serna tampoco. Pedro Serna estaba en esa época en La Paz todavía. Sí. Y ese Pedro está intermedio entre José Remendaro y nosotros. Eso es. Entonces, yo a ellos dos no. O sea, ellos han llegado sin haberme tenido que sufrir. Es decir, que, a pesar de no entrenarnos tú, ¿no? Sí, pero un día, Un día. Bueno, pero se notó, Mi juego yo lo noté mucho, Se notó. Bueno, ese día, ¿no? Ese día seguro que sí, como jugador. Seguro que sí. Y como entrenador, ya por ir terminando, digo a nivel profesional, ¿quién es un poco referencias que hayas tenido, entrenadores que te parece ya contesto yo. Solo una referencia. San Aito. Aito, solo. Todo lo que haga Aito está bien hecho. Habrá alguno más, ¿no? No, los entrenadores... Ahora, como diga Pablo Lasso, me voy. Los entrenadores inteligentes procuramos aprender de todos, pero incluso de compañeros de aquí de Cantabria, de la misma categoría o de categorías inferiores. O sea, un entrenador, cuando ve un partido o un entrenamiento, permanentemente está en actitud de aprender. Y entrenadores, pues Aito, por supuesto, pero yo aprendí mucho un año que estaba en Madrid con George Cal, un entrenador del Madrid que después entrenó a la NBA, que hacía un entrenamiento. No suena, Ventu. No somos entrenadores, pero nos suena. Un poquito. Pero más de 1000 victorias en la NBA. Pero George Cal tenía una manera de entrenar. Pues yo vivía cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid y tenía una manera de entrenar muy distinta a la que se veía aquí. Eran entrenamientos no muy largos, muy intensos, continuamente situaciones de juego, con mucho ritmo, y aquí no era habitual en esa época. Y entonces yo, por ejemplo, aprendí mucho. Pepu Hernández, por ejemplo, estuve con él en alguna concentración de la federación. Pepu te gusta por otras cosas, bandido. No, eso fue después. Eso fue mucho después. Eso fue mucho después. Sí. Ya sé por dónde vas. De sus inquietudes políticas no sabía nada yo en aquella época. Y en Cantabria, de los que hayas tenido enfrente, rivales, me refiero a rivalidad esa dura, pero que digas, este tío me ponía las cosas difíciles o hacía cosas distintas o era un gran rival en los banquillos. Pues seguramente hay muchos, pero del que me acuerdo
bastante, hace bastantes años. A lo mejor después no he encontrado tantos que me lo pongan difícil, pero, fue Alfonso Calavia, médico radiólogo en Torrelavega, que jugó en la élite del baloncesto y entrenó un año o dos a Agustinos. Y fabricó un equipo interesantísimo y nos disputamos un campeonato cadete y siendo ellos de primer año y nosotros teniendo de todo, pues bueno, ganamos, pero no nos lo puso fácil. Alfonso era un tipo que sabe mucho de baloncesto y que lo hizo muy bien. O sea que, pero vamos, hay muchos, hay muchos. Bueno. Pues nada, no sé cuánto llevamos, Pemay. Llevamos ya un ratito aquí hablando un poco de básquet, ¿no? Pues sí, unos 40 minutos aproximadamente. 40 minutitos. No sé si... Oye, una última aventura. Como tesorero que eres del Club de los Veteranos, mira a ver si nos quitan las comisiones del banco, hombre. Está Chus Cruz, que cada vez que revisa las cuentas se pone nervioso. Pero esto es sencillo, vamos a ver, yo os explico el método. Yo ya no estoy en el banco. No, escúchame. Pero es muy escúchame, te votamos como tesorero para estas cosas. No, como tesorero del club. Os dije que si queríais estaba en la directiva en cualquier puesto menos en el de tesorero. Por razones obvias. ¿En cuál quieres que te pongamos entonces? Claro, pues no sé, de portavoz o de lo que quieras, ¿no? Pero no. Entonces, esto es muy sencillo. Vais uno o mejor dos, educadamente, preguntáis por el director, expliquéis la problemática, que somos una entidad sin ánimo de lucro y seguro que algo os hace. Ocupa doble puesto, que es entrenador emérito. Eso es. Yo entrenador emérito. Punto. Perdóname tú, que me llega aquí al móvil un mensaje de Manu que no se atreve y que la última pregunta es Pero si es verdad que Fredo Pozueta ha sido el rival más difícil que has tenido como jugador a lo largo de tu historia en un equipo rival. No, es posible, pero no recuerdo yo a Fredo Pozueta. ¿No te acuerdas de él? No me acuerdo. No. Yo me acuerdo de Chus Cruz y de Rozamena, de todos estos en Calasán y en el IFA, pero sí. De Fredo, y sea problema mío, seguro que lo hacía bien. Sea un problema de mi memoria, ya voy siendo mayor. Le faltó algún entrenador bueno. Seguro Fredo no llegó a más porque no tuvo entrenadores buenos, posiblemente. Esto puede ser, que ha pasado con muchas promesas. Muchos. Sí. Bueno, lo cerramos hasta aquí. Sí. ¿Si os queda alguna cosilla todavía en el tintero o cuando habléis con 50 o 60, después hacemos otra vuelta, otra rueda. Eso es. Y vemos las cosas que se nos han quedado en el tintero. Yo solamente añadir una cosita, y es que hace 3 o 4 años Ventura pues hubo un periodo corto de tiempo que entrenó a mi hijo. Y la verdad que lo recuerdo con especial cariño porque pues ha sido lo mejorcito que ha tenido mi hijo como entrenador. Y lo digo así. A la Pemay, tío, anda, tira. ¿Así? Sí, y es verdad. Pemay, joder, no has dicho nada en toda la entrevista. Vas a soltar esta barrabasada. Aunque después lo cortéis. Aunque después cortéis por la longitud del tiempo. Hombre, que lo cortamos. Fue muy curioso. Su hijo, Luis Ruiz, y este otro, y Marcelo, eran 3 jugadores que jugaban en Piélagos, pero jugaban en el equipo que jugaba en Liencres. Y yo entrenaba, en teoría, el equipo A, que jugaba en Renedo. Y al principio de temporada pregunté, ¿no hay jugadores en Liencres interesantes? Y me dijo, no, allí no hay ningún jugador interesante. Y no sé por qué razón, a mediados de temporada, vi a estos y dije, pero coño, ¿cómo no me lo han dicho antes que esta gente estaba aquí? Digo, si son del mismo nivel o mejor que los que tengo yo. Y entonces le entrené. Le subiste al hijo de Pemay, ¿no? No, y aquí el tema es, sobre todo hay una cosa muy importante para mí, y es que en las categorías bases, yo lo que llevo viendo, no se entrena nada la técnica individual ni el juego coordinado de equipo. Y sin embargo, Ventura es lo primero que hizo, fue eso. Y dije, madre mía.
Y una duda, Pemay, si no se entrena la técnica individual ni el juego colectivo, ¿qué coño se entrena? Nada, se les manda... Porque me estás hablando del baloncesto, técnica individual. Te digo lo que yo veo en mi día a día es, se les manda a correr, a hacer trenzas, un partidillo y un par de jugadas con unos conos o cosas de este tipo. Pero eso no le sacas ahí. La técnica individual, te aseguro que yo no he visto a nadie entrenar la técnica individual. Bueno, Aventura. ¿Y es verdad que tu hijo mete triples con la izquierda ahora? ¿El mío? Y mates de espalda. Es zurdo. Es zurdo. Bueno, después de este momento pasteleo de Pemay... No, es pasteleo. Joder, macho. Yo soy el primero que le da caña a Ventú, pero esto es una realidad. Joder, pues lo de hoy ha sido tremendo, macho. ¿Bueno? Habéis estado muy flojos los tres, no sé. Sí. Te respetamos, Ventú. ¿Has estado a gusto? Sí, muy a gusto. Con un poco de hambre por la hora que es, pero eso es. Bueno, y Pemay todos los días y aquí está. Ahora te llega la telepizza que hemos encargado para que te manden. Ventú, muchas gracias. Nos vemos por las pistas, ¿de acuerdo? A vosotros. Venga, un abrazo. Venga, hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, Pemay. Venga, Chao. adiós. A por el cuarto capítulo. Hasta luego. Venga.